120 minutos. Nos salimos de lo obvio. Continuamos también con nuestra agenda, con nuestra estructura en 120 minutos. Antes hablábamos de los capitanes del fútbol, ¿verdad? Y recordábamos ciertos capitanes. ¿Ustedes recuerdan al capitán de la selección de Guatemala en los últimos tiempos? El mismo, sí, el número 20. Ya no lo diga. ¿No le digo el nombre? Todavía no. Bueno, no, el capitán número 20. Sí, más de 15 millones de guatemaltecos han gritado sus goles que lo han convertido en un ícono de la bicolor con 36 años de edad. Carlos el Pescadito Ruiz. Ahora sí, Carlos el Pescadito Ruiz se convirtió en la Copa de Oro del año anterior en el jugador centroamericano con más anotaciones vistiendo la camiseta de su selección, y lo tenemos vía telefónica a Carlos Ruiz, más conocido como el Pescadito. Buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buen día, amigos, un saludo cordial hasta Costa Rica, gracias por esta invitación para platicar con ustedes, que estoy acá a las órdenes. Carlos, al equipo que, por cierto, vamos con el Pescadito Ruiz para hablar en 120 minutos. ¿Se imaginó que le iba a ser tan importante para usted el fútbol de su país? Mira, uno siempre tiene sueños y aspiraciones como futbolista. Por suerte yo crecí en un equipo que es uno de los más grandes de Guatemala, que es Municipal, y se me fueron abriendo las puertas de la selección y después del extranjero. Hay metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre quise estar en la selección por mucho tiempo, hacer goles. Poco a poco se fueron logrando las cosas, se rompió el récord de goles de Juan Carlos Plata, otro gran jugador que tuvo la selección de Guatemala. Luego había un récord centroamericano que lo rompí, gracias a Dios, hace un par de años, si no estoy mal, que fue el de Carlos Pavón. Y bueno, siempre para mí fue una alegría representar a mi país por tantos años, y bueno, ahí están los números, ¿no? Y es una satisfacción como futbolista. Hablan los números por sí solos, Carlos. ¿Y usted cómo se dio cuenta que su futuro estaba ahí ligado con el fútbol, Carlos? Mira, me imagino que en Costa Rica es igual que Guatemala, ¿no? El fútbol es un deporte popular. Yo vengo de un barrio de la zona 21 de la capital de Guatemala, donde todos los niños jugábamos al fútbol. Todos teníamos esos sueños de ser futbolistas profesionales, y el mío empezó a los 11 años cuando integro las fuerzas básicas del club municipal. Era más cuestión de constancia que de talento. Tal vez yo no era uno de los más talentosos en mi barrio o en las inferiores de Municipal, pero era muy constante. Yo entrenaba siempre, quería mejorar siempre, y la constancia al final del día es la que te lleva a lograr cosas importantes. Carlos, ¿cómo podría describir usted su barrio, la zona 21 de Guatemala, que en Costa Rica son obviamente zonas marginales, para que la gente tenga una idea, pero usted cómo podría describir el lugar donde creció usted antes de ser futbolista? Un área roja en la capital de Guatemala. La capital se divide por zonas. En la zona 21 vive gente de escasos recursos, son edificios multifamiliares de 3 pisos, de 4 pisos, y cuando se da que vives en ese tipo de zonas marginales, hay muchos niños siempre, ¿no? Ves a mujeres que se convierten en mamás a los 15 años, 14 años. Entonces había muchos niños siempre, y había muy buenos jugadores. Eso se da mucho acá en Guatemala, en los barrios. Entonces yo crecí en ese barrio, en la zona 21, específicamente en la colonia Bellos Horizontes, y teníamos un equipo de fútbol. Jugábamos los domingos, esperábamos ese día toda la semana para poder reunirnos y jugar al fútbol en el campo de tierra que está en la zona 21, en Bellos Horizontes. Y ahí fui creciendo como futbolista, ahí me forjé como futbolista, ahí mis sueños iniciaron para después irlos consiguiendo, logrando poco a poco. Carlos, ¿quién fue el encargado de descubrirlo, de decirle a usted tiene nivel y usted sería bueno en este deporte? En el año 91, 91, si no estoy mal, Municipal, en ese entonces el presidente era don Ernesto Villa, contrata a Luis Grill Prieto, un argentino que radicaba en Chile, pero que había dirigido mucho tiempo en México, había dirigido a los Tecos, había dirigido
a San Luis Potosí, a la América incluso, y estaba trabajando con las fuerzas básicas de diferentes equipos en México. Lo contrata Municipal y él, cuando viene a Guatemala, saca un anuncio en un periódico local donde quería ver niños desde los 12 hasta los 18 años para integrar las fuerzas básicas de Municipal, y las pruebas iban a ser martes, miércoles y jueves, dependiendo la edad. Y yo fui a una de esas pruebas. Éramos niños de 12 a 14 años, éramos aproximadamente unos 5,000 niños, y te ponían así como que en fila y te preguntaban, bueno, de qué jugabas de defensa, vas para allá, de qué de volante vas para acá, y así armaban un equipo y te daban 15 minutos para demostrar lo que podías hacer. Y ahí me quedé. Hubo un recorte después de 2000 niños, y después de 1000, de 500, y cuando me di cuenta pues estaba entre los mejores 10, y así empezó mi carrera en las fuerzas básicas del Municipal. Carlos, fue fundamental ese anuncio en el periódico, como usted nos comenta entonces. Fue clave, porque nunca, cuando estás en un barrio es muy complicado poder exponer tus cualidades, ¿no? Porque muy pocas veces va a ir un scout a los barrios o a los campos de tierra a ver jugadores de fútbol y firmarlos para equipos tan importantes, ya sea Municipal o Comunicaciones. Entonces ese anuncio hizo que todos los niños que teníamos ese sueño fuéramos a un solo lugar, demostráramos de lo que éramos capaces, y así podían ver nuestro talento. Pero ese anuncio fue el que me abrió las puertas para poder llegar a ser futbolista profesional. Estamos conversando con Carlos el Pescadito Ruiz, el jugador referente de fútbol guatemalteco. Carlos, después de pasar ese filtro, quedar entre los mejores, ¿qué recuerda el día en que le dicen, señor Carlos Ruiz, Carlos Humberto, hoy es su día de debut en la máxima categoría? Cuénteme ese día cuando el técnico le dice, va para adentro. Debutó, tenía casi 16 años, debutó contra el Xelajú, un equipo que está en el interior de Guatemala, creo que a 3-4 horas. Ese día debutamos dos jugadores, y uno de los dos hizo gol, que era Guillermo El Pando Ramírez. Ganamos 1-0, jugamos el siguiente juego contra, si no estoy mal, era contra Santa Lucía Cochumalguapa. Ganamos 1-0 y ahí hago el gol. Entonces esos dos partidos a nosotros nos impulsó. Aparte de jugar un equipo grande, ser tan joven y hacer gol, la gente te va reconociendo mucho más rápido, te siguen la huella, la pista, te apoyan. Por lo regular los jugadores que salen de Municipal, que son de la cantera, de las inferiores, tienen mucho más apoyo y la gente le tiene mucha más paciencia que cualquier otro jugador que viene de afuera o viene de otro equipo. Entonces tuvimos ese apoyo de la gente, nuestro rendimiento no era malo cuando nos tocaba que entrar, cuando jugamos de titular. Entonces nos convertimos en dos jugadores nacidos en Municipal y que la gente quería mucho y apoyaba mucho, y eso nos llevó a ser llamados por la selección de Guatemala también. ¿Qué compañero fue fundamental en todo ese proceso también de crecimiento como futbolista? Siempre como mi guía o mi soporte, por ser mi compañero de habitación y por la calidad de persona que es, lo fue Gonzalo Chalo Romero, que fue otro jugador que nació en Municipal, que vivió tanto en Municipal como en la selección, pero él, por la manera que es y la persona y lo espiritual, fue de gran apoyo para mi vida, no solamente como futbolista, sino como vida personal. Ese buen rendimiento, bueno, lo llevó a la selección, evidentemente. ¿Qué recuerda del debut con su selección? Usted aparece con Guatemala el 18 de noviembre de 1998, Carlos, con la selección guatemalteca. Yo debuto en Tierras Ticas. Aquí mismo. A mí me lleva Benjamín Monterroso, era de los más jóvenes en esa selección, y debuto una Copa de Naciones. Incluso le hago gol a Salvador, ese fue mi primer gol, vistiendo la camiseta de la selección absoluta. Y bueno, tengo mucho cariño por la gente de Costa Rica, por el tema de que yo debuté ahí con la selección, fue mi primer torneo. Esa vez quedamos segundos, Costa Rica quedó primero, creo que por diferencia de goles, si no estoy mal. Y fue una linda experiencia, y de ahí fui llamado siempre a la selección. Llegó el Pocho Cortés, que fue cuando jugué mi primera eliminatoria.
y los técnicos que han pasado en la selección siempre me han tomado en cuenta. Carlos, usted es el máximo artillero ante la selección de Costa Rica. 9 goles nos ha hecho. ¿Por qué se le ha hecho tan común anotarle a nuestro país? No sé, yo creo que es una de las selecciones con las cuales he jugado más veces, porque no recuerdo haber jugado tantas veces contra El Salvador, o no recuerdo haber jugado tantas veces contra Honduras. Contra Costa Rica casi siempre he jugado, y tal vez por eso es que tengo tantos goles contra la selección de Costa Rica, pero ojalá y esa misma cantidad de goles se lo hubiera hecho a México, que son selecciones que les quieres anotar, ¿no? Que quieres ganar esos partidos, pero tocó hacérselas a Costa Rica. Son partidos siempre intensos, son partidos siempre disputados, pero al final somos hermanos centroamericanos y bueno, da gusto jugar contra ese nivel de jugadores que tiene Costa Rica. Carlos Humberto Ruiz, el Pescado, conversando aquí en 120 minutos. Ha pasado por 11 clubes, estando en la MLS, Europa, México, Honduras, entre otros. ¿Qué le ha dado el fútbol en tantos años al Pescado Ruiz? Solo te corrijo, en Honduras nunca jugué, tal vez lo de Olimpia te confunde, pero fue Olimpia de Paraguay. Correcto, de Paraguay. Sí, mira, he aprendido muchas cosas. Yo creo que lo mejor que me ha pasado es haber convivido con tanto jugador de diferentes países y que se han quedado con la persona, con lo que es Carlos Ruiz afuera de la cancha, porque adentro de la cancha puedes tener un buen torneo, como puedes tener un torneo regular, pero ha quedado la persona. Entonces eso es lo que a mí me agrada en el fútbol. Al final te recuerdan como persona. Sigo teniendo contacto con algunos ex compañeros. Me fue muy bien donde fui, gracias a Dios. Siempre supe que llevaba un peso en mi espalda, que era ser guatemalteco, porque incluso cuando jugué en Europa me lo dijo el entrenador, el presidente. Me dice, me traen 2 currículum y uno dice Argentina y el otro dice Guatemala. O sea, obviamente el argentino tenía muchas más probabilidades de que yo lo firmara, pero me incliné por vos. El hecho de ser guatemalteco y que Guatemala nunca haya trascendido futbolísticamente hablando, o nunca haya jugado un mundial, hace que el jugador guatemalteco sea muy poco valorado, muy poco apreciado. Por eso es que no hay tanto jugador guatemalteco en el extranjero. Nos toca que realmente trabajar fuerte, que exponernos con la selección, que es nuestra única vitrina, demostrar de que podemos jugar a un alto rendimiento, un alto nivel, y cuando nos toca que salir, quedarnos, porque la mayoría de veces salimos y regresamos al año o a los 6 meses. Yo tuve la bendición de jugar 14 años en el extranjero. ¿Ha avanzado el fútbol centroamericano o se ha estancado, Carlos? Mira, lo que mide realmente si el fútbol centroamericano ha avanzado o no es el torneo de la Conca Champions. O sea, enfrentar a clubes mexicanos, clubes estadounidenses, te da para medir tu nivel de fútbol local. Que no hayamos trascendido del nivel de grupos, y estoy hablando del fútbol guatemalteco porque no sé, no he seguido los clubes de Honduras o de Costa Rica, pero en el caso nuestro ni siquiera avanzar en la fase de grupos es complicado después que realmente le den importancia al fútbol que está jugando en Guatemala, ¿no? Ojalá y bueno, los clubes de Centroamérica tuvieran un presupuesto como el que tiene el fútbol mexicano o el fútbol estadounidense para poder competir en ese torneo, pero por lo regular siempre va a ser clubes de México y clubes de Estados Unidos en cuartos de final, en semifinales, ¿no? Una última, Carlos Humberto Ruiz, aquí en Monumental, el Pescadito, agradecerle que nos atienda. ¿Qué piensa de la eliminatoria actual de Guatemala? ¿Cómo ve el panorama para ustedes para eventualmente regresar a una hexagonal, Carlos? Mira, la tenemos complicada. Nosotros perdimos un partido que no tendríamos que haber perdido, que fue contra Trinidad y Tobago en casa. Este partido no lo tendríamos que haber perdido, pero bueno, se ha ido así. Después fuimos a San Vicente de las Granadinas y ganamos. Tenemos 2 partidos muy fuertes ahora que se avecinan, que son contra Estados Unidos en casa y contra Estados Unidos de visita. Siempre jugás para ganar, obviamente, si no, en mi caso, no jugaría. Esperamos que el partido contra Estados Unidos en casa lo ganemos y que hagamos un partido decente en Estados Unidos y no lo perdamos para poder seguir con esas aspiraciones, pero obviamente viéndonos en el papel, Estados Unidos es la potencia en CONCACAF y va a ser complicado, pero bueno, hay que jugarlo. En el fútbol ha pasado muchas cosas. Un goleador sin duda alguna, Carlos Ruiz, el Pescadito, hoy con nosotros acá en 120 minutos. ¿Por qué le dicen así, Carlos? En Guatemala se da por poner apodos. Muchas veces no sabes ni quién te lo pone ni por qué. Mi apodo nació cuando ya estaba en Municipal.
pero el pescadito no está tan malo, porque nuestros compañeros era la culebra o el sapo, entonces pescadito no me fue tan mal con el tema del apodo. ¿Por qué nunca jugó con el equipo contrario, el Comunicaciones de Pescado, solo con Municipal? Solo con Municipal, yo crecí en Municipal, debuté en Municipal, salí a los 19 años al extranjero y volví hace 2 años. Sí. Bueno, excelente, Carlos. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Les agradezco mucho la oportunidad y un saludo cordial. Excelente. Muchísimas gracias a Carlos el Pescadito Ruiz en 120 minutos, 10:53 de la mañana, que lo que más llama la atención es anuncio en el periódico, ¿verdad? Que le cambió completamente la vida y que tenemos a un referente en el fútbol centroamericano. El mejor goleador de todas las de Centroamérica hasta el momento. Carlos Humberto Ruiz, el Usted Pescado. le ha agarrado goles del Pescado. ¿Sabes qué más me dolió? Aquel desempate en el Orange Bowl. Perdíamos 2-0, si mal no me equivoco, con 2 goles del Pescado Ruiz. ¿Cómo se me va a olvidar? Por dicho remontamos y ganamos 5-2 ese día, pero el Pescado nos vacunó en ese día. A mí me llama mucho la atención cómo duran o cómo perduran en el tiempo los goleadores de Guatemala o los delanteros. Vea que Carlos Ruiz tiene muchos años, lo del Pin Plata, que teníamos la conversación con él la vez pasada también. Y el Pando Ramírez. Y el Pando Ramírez, son jugadores muy veteranos que se mantienen ahí. Sí, cuando se toparon nadie imaginaba que el par de Pando jugadores iban a ser figuras. y Pescadito estaban a punto de reventar, bueno, como eso se dice el, popularmente. El Pando, la culebra, el pescado, todos. Ya más adelante van a tener el podcast para quienes no escucharon a la conversación con el Pescadito Ruiz en todas las redes sociales de Deportes Monumental. Y antes de retirarnos hay Premier League. Este martes en lo que es Inglaterra juega el Everton con la participación de Brian Oviedo, que sigue como titular en este equipo inglés, y también la revelación del torneo, que es el Leicester. Partidos importantes, también habrá fechas el día de mañana en Italia, en Aston España, Villa, y Everton, todos serán juegos. No me abría la explicación. Sí. Aston Villa Everton a la 1:45, el Leicester contra el West Bromwich de Cristian Gamboa, igual a la 1:45, y otro partido importante, el Norwich City ante el Chelsea, también a la 1:45. ¿Queda pendiente algo más? Sí, nada más, o sea, los goleadores. El máximo es Pescado con 59, Pavón con 58, dice aquí uno menos. Y luego ya viene Pablo Guanchop de los goleadores. Se mete también el panameño, el Deli Valdés. Ahí están los 4 mejores goleadores de Centroamérica que comanda el que ustedes acaban de escuchar, Carlos Humberto Ruiz, el Pescado de la zona 21. 10:55 de la mañana, nos escuchamos a las 12:30 en Escenario Deportivo. Muchas gracias. Exacto. Como se dio cuenta, hablamos deporte. Pero mientras otros van y corren hacia los puntos comunes, nosotros vamos a las causas y a las consecuencias. Lo exponemos, analizamos, desmenuzamos y lo confrontamos. Sin duda alguna, nos salimos de lo obvio y hacemos que cada segundo cuente. 120 minutos.